Muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de aprovechamiento legal de fauna silvestre. Este video es parte del material de apoyo que se facilita para la clase que vamos a hacer sobre este tema. Por favor, recuerden revisar la guía, que hay información importante para el desarrollo de esta actividad. Bueno, entonces empecemos primero definiendo qué es la fauna silvestre. La fauna silvestre nos referimos, según la ley, según el decreto 160878. Ella nos dice que son aquellos animales cuyo origen y evolución se encuentran dentro del territorio nacional, estoy hablando de Colombia, y que no han sido objeto de domesticación y mejoramiento genético, cría, levante regular o que ha regresado a su estado salvaje. Acá excluyen los peces y las especies que tienen todo su ciclo vital dentro del agua, que en realidad son declarados como recursos hidrobiológicos. Aquí hay una anotación que más adelante, en el 2000, también se refiere a la fauna, no solamente sin incluir los recursos biológicos, sino también se incluyen más adelante. Acá se contempla que todos los anfibios, reptiles, aves y mamíferos colombianos, mira, acá no cuenta los peces, a excepción del curi, que es el conejillo de Indias, que es la única especie de origen colombiano que es considerada doméstica. La especie silvestre de origen colombiano que es considerada doméstica es el curí. Yo creo que aquí todo el mundo sabe cuáles son los curíes, ¿no? Entonces, ese es el único animal de fauna silvestre que ha sido domesticado en Colombia. Miremos también a quién pertenece la fauna silvestre según la ley colombiana. En el decreto 1076 de 2015, dice, la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propia particular. Entonces aquí le dan esa administración de esos animales a los dueños del zoocriadero o del coto de caza. En Colombia no hay coto de caza, pero hay varios zoocriaderos, entonces para que lo vayan entendiendo. ¿Cómo hacer uso legal de la fauna? Resulta que esta misma ley, el decreto 160878, habla de que todas las actividades en las cuales se hagan con el recurso faunístico en Colombia deben tener una autorización de la autoridad ambiental de esta jurisdicción. En nuestro caso, en el Tolima, tenemos a Cortolima, que es la Corporación Autónoma Regional que nos cobija. En Cundinamarca está la CAR, ya en Quindío está la CRQ, bueno, etcétera. Entonces, aquí hay algo que yo les quiero mostrar. Yo ya les he mostrado una de estas fotos. Esas son fotos de animales que los están aprovechando legalmente. Son animales de fauna silvestre que los están aprovechando legalmente, pero son animales que han tenido unas condiciones especiales. Esto es en el bioparque, en la reserva en Cota, Cundinamarca. Ellos allá cogen algunos animales que han tenido problemas eh, y los condicionan nuevamente, tienen que tener un permiso para tener esos animales y los usan para educación ambiental. Entonces, por ejemplo, esas dos muchachas están haciendo cetrería con aves nativas. Entonces, es bien interesante este cuento. También hay que ver que cuando nosotros vamos a hacer este uso de fauna, la ley también nos pide que debemos dedicar una documentación. Me perdonan, acá está la presentación, o sea, el video, acá muestra que tiene que tener. Yo no quiero hacer énfasis en cada una de esas cosas porque pues ahí está y los requisitos y los protocolos ya están en la página de internet. Básicamente hay que tener en cuenta de que un zoocriadero o cualquier tipo de establecimiento donde se procese o maneje fauna silvestre tiene que tener unas condiciones, es un negocio, entonces tiene que tener cambio de comercio, ¿cierto? Tiene que también permiso de aprovechamiento, tiene que tener los papeles de uso del suelo, bueno, una cantidad de cosas que piden también por ese lado. Y esos requisitos, por favor, consultarlos previamente. Ahí yo les nombro los más importantes. Entonces, hay que también tener en cuenta algo muy particular. Esto les digo yo que lo averigüen, porque resulta que en las corporaciones autónomas regionales estos procesos cambian según la corporación. Hay corporaciones más laxas, o sea, más permisivas, y otras un poquito más estrictas. Entonces tengamos en cuenta esto. Entonces miremos qué requisitos nos están pidiendo y cómo se puede hacer esta cuestión. Eso aquí en Ibagué se puede averiguar aquí en la 45 con ferrocarril o en la página de internet. Se debe realizar un oficio donde pues obviamente se explique a la corporación autónoma qué hace la empresa, dónde se ubica. Bueno, acá yo les explico todo
lo que tiene que ver con los requisitos que tiene que tener ese documento que tiene que usted llegar allá, qué va a hacer con los animales, de dónde los va a sacar, la legalidad de esos animales, qué tipo de actividad, los proveedores, bueno, una cantidad de cosas que pues yo les explico acá en este foto cómo se puede hacer eso. La pregunta surge de si la tenencia de fauna es legal en Colombia. Yo les hablo de dos cositas. Bueno, hablemos primero de la ley 500, perdón, del artículo, perdón, del Código de Policía, que es la ley 1801 del 2016. En el artículo 101 habla de comportamientos que afectan las especies de flora y fauna silvestre. Ahí dice comercializar, almacenar, poseer o tener especies de fauna o flora protegidos, causar, mutilar, tener como mascota, etcétera, causa una multa tipo 4. Perdónenme, ahí están valores viejos. No he revisado todavía los valores del salario mínimo, pero es 1.300.000. ¿Sí? Por tener un animalito de estos. La ley 1330, bueno, perdón, ahora yo me devuelvo. Las contravenciones del Código de Policía se manejan con policía, con contravenciones y multas. Inclusive a veces es muy raro que haga el arresto. Entonces esto y ya paga usted y queda pues con antecedentes, pero ya por lo menos que liberado de eso. En cambio, con el Estatuto Sancionatorio Ambiental, que eso ya es de Fiscalía, que eso manda la señal a la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano, le dice que la explotación ilegal de fauna silvestre tiene de 48 a 108 meses de prisión. Aquí es cárcel, ¿sí? Aumentando de la tercera parte a la mitad si está un animal en una categoría de amenaza. Y también hay otros agravantes, por ejemplo, que la persona que hace esto sea funcionario público, que tenga, bueno, etcétera. Hay otras cosas que tienen que ver como agravantes. Entonces, cuando uno habla de fauna silvestre, bueno, usted lo denunció a la policía le aplicó el código de policía, pero no el código penal. Sí, entonces aquí hay que diferenciar muy bien la función de la policía y lo que hace la fiscalía. Entonces, si usted tiene un caso donde comprueba que hay explotación ilegal de fauna silvestre, ya sea porque hay tráfico, están almacenando sus productos de fauna de manera ilegal, o no sé, algún tipo de cosas de estas, ahí sí que llamar a la Fiscalía General de la Nación. Ellos tienen un grupo que se llama GELMA, ellos son los que hacen ese tipo de procedimientos y tienen personas muy capacitadas, conozco a varios de ellos, inclusive una chica fue alumna mía de este curso, pero igual hay otras personas también muy capacitadas en esta división de la Fiscalía. Muy interesante este cuento. Cuando quieran hacer aprovechamiento legal de fauna silvestre, hay unas cosas que se tienen que hacer. Acá yo también les digo así como rapidito porque no quiero demorarlo mucho en esto, donde las personas que tienen que asistir a una charla de inducción donde se les dice cómo se tienen que hacer los inventarios, cómo se tienen que hacer los registros, cómo se tienen que hacer los informes, todas esas cosas que necesita la nueva empresa que hacer aprovechamiento de fauna. Y también tienen que hacerse un acuerdo de cumplimiento de obligaciones donde el usuario, o sea, la persona que monta la empresa de aprovechamiento de fauna silvestre, tiene que decir, me comprometo a hacer esto, cumpliendo el Estatuto Sancionatorio Ambiental y la Resolución 2086 del Ministerio de Medio Ambiente, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Otra cosa que se necesita es diligenciar un formulario, que ahí lo dejé mucho por mi cara. Ese formulario ustedes lo bajan de esta página que les comento yo acá. Eso se diligencia en línea. De todas formas, también se puede hacer presencial y inclusive mejor hacerlo presencial porque allá hay personas en la corporación que le ayudan a diligenciar esos documentos pues, para que no haya tener errores. Se debe verificar varias cosas, por ejemplo, los ingresos del sitio. Donde los animales entran, tienen que tener un ingreso verificado por un salvoconducto. Estoy hablando de ingresos de los animales, ¿no? Eh, Estos animales bien tienen que venir ya sea de cacería comercial, de su criadero, bueno, ya se explica de dónde vienen esos animales. Y ya cuando se habla de los salvoconductos de movilización, que es ese certificado que les muestro yo ahí, hay una cosa que es interesante recordar, que cuando ustedes mueven un animal entre corporaciones, tiene que verificar la ruta que tiene ese animal. Por ejemplo, estamos hablando de la ruta, que es un animal que viene, o una parte de un animal, no sé, alguna materia prima de este tipo, que tenga que venir desde Bogotá hasta Palmira, ¿cierto?
Entonces yo tengo que hacer recorrido en tierra, por ejemplo, salgo de Cundinamarca, ahí me cubre la CAR de Cundinamarca, entra al Tolima, ya va por Tolima, la que tiene jurisdicción acá, suba la línea, está la CRQ, entra a Pereira, pasa la CARD y ahí sí baja al Valle, que está la CBC. Entonces, ¿por qué le nombro cada una de las corporaciones que están ahí? Porque el conducto de movilización tiene que contar esto. Si yo paso por Armenia y me para la policía en Armenia, tengo que el salvoconducto tiene que decir que yo pasé por Armenia. Y ellos me tienen que dar un permiso también. Eso se puede solicitar por correo electrónico. Entonces, toda esa ruta tiene que ir ahí y eso tiene que ir mirándose para que se pueda hacer de una manera adecuada. Si la policía llega a verificar que estos productos, estos animales no tienen salvoconductos, los pueden incautar. Y eso pues obviamente es una pérdida comercial. También hay que mirar cuando se habla de permisos de exportación, resulta que yo ya les había explicado antes que era CITES o no CITES, si el producto no necesita CITES o no, tienen que averiguar eso también. Y aparte de eso, la documentación que pide la DIAN también y el ICA, pues también es importante que ustedes tengan en cuenta. Ya les voy a decir rápido cuáles son los tipos de aprovechamiento de fauna comercial. Acuérdense que ustedes tienen que dividirse el grupo entre 5 para que ustedes hablen acerca de estas 5 maneras de aprovechar la fauna silvestre. Entonces, cualquier persona jurídica o natural que puede manejar la fauna silvestre bajo estas 5 tipos de aprovechamiento. Por ejemplo, procesamiento, manufactura o transformación, comercialización, bodeaje o depósito y exhibición. Entonces ya les cuento más o menos cómo es cada una de ellas. Por ejemplo, en el procesamiento, entonces acá son las personas o empresas que realizan la compra de la materia prima, ¿cierto? Y le realizan diferentes procesos para obtener de ahí un producto terminado. Entonces yo les coloco el ejemplo en la foto de un criadero de avillas cuya función primordial es producir la piel para luego se la venden a unos proveedores que hacen este proceso de procesamiento. Ellos compran la piel salada y cruda y ellos llegan y la curten, la procesan y producen su materia prima. Ese es el procesamiento. Estas fincas que hacen ese procesamiento de la materia prima tienen que tener permiso, ¿cierto? Hay otra, llaman lo que es la manufactura y la transformación. Es que luego de ese procesamiento, cogen la materia prima ya formada y ya elaborada y la transforman en un producto como tal. Entonces son los que hacen los zapatos, los que hacen los bolsitos, con la piel que vimos ahorita que se había hecho. Ya la comercialización es obviamente pues ese mismo producto que se ha transformado, se ha elaborado y ya se está ofreciendo al mercado. O sea, generalmente las empresas hacen algunas de estas fases o otras las hacen todas. Entonces, por ejemplo, el que produce las pieles generalmente no hace marroquinería, por ejemplo, se la vende un proveedor que hace eso. El que compra las pieles generalmente no las vende, los productos, bueno, etcétera. Son cosas así que ustedes tienen que entender. Entonces son personas que tienen unos permisos especiales para vender, por ejemplo, ese tipo de pieles especiales, ¿cierto? Porque son hechas con animales que son de fauna. Ya cuando hablamos de bodegaje o depósito, es muchas veces, por ejemplo, estos sitios donde, por ejemplo, se almacenan esas pieles que les comenté ahorita. Para tener ese bodegaje, por ejemplo, cuando vayamos al criadero, vamos a darnos cuenta de que allá tienen una zona de bodegaje donde tienen todas las pieles que no vendieron. Las tienen en un cuarto frío organizada de tal forma y ese cuarto frío tiene que tener unas características. Yo acá coloco otro tipo de bodegaje que son las colecciones biológicas que tienen que tener permiso de bodegaje o depósito con las condiciones adecuadas de los ejemplares que tienen ahí en esa colección biológica. Entonces, esos son ejemplos que yo coloco. Y finalmente, el ejemplo de la exhibición, donde también la hacen empresas o personas naturales o jurídicas que exhiben los animales vivos, muertos, partes de ellos, productos o subproductos de lo que haya esto. Por ejemplo, alguna vez, hace un tiempo, se hizo una exhibición, una exposición de arte bodies, ¿se acuerdan? Pero no de body, pero con animales. Eso lo hizo la Universidad Nacional en Colombia hace muchos años. Y la corporación de ya les cayó, bueno, ustedes que están mostrando eso necesitan permiso de exhibición. Y sí, necesitan permiso de exhibición.
porque estaban cogiendo un ejemplar de la naturaleza, de la fauna silvestre, que le hicieron un proceso de plastinación, bueno, etcétera, pero ni daban permiso para mostrarlo. ¿Cierto? Entonces esto es lo que tienen que gestionar, por ejemplo. Eso fue muy fácil porque eso lo hicieron dentro de una colección biológica, entonces era muy fácil. Eso no necesitan los zoológicos, los sitios de turismo, los jardines botánicos, los bioparques, eso necesitan este permiso, que tienen que cumplir unas características especiales también. Acuérdense que la exhibición no corresponde solamente con animales vivos, ¿no? También podemos exhibir pieles, partes de animales, más que todo con temas de educación ambiental, calaveras, esqueletos, réplicas, bueno, algunas cosas de estas. Bueno, era básicamente eso lo que les quería comentar. Les quería agradecer mucho por haberme escuchado. Cualquier cosa que tengan dudas con respecto a ese tema, por favor me comenten. Recuerden que ustedes tienen que escoger cada uno, cada grupo tiene que escoger uno de estas formas de aprovechamiento. Aparte de eso, va a ser bien interesante porque el mismo día también vamos a hablar de zoocría, ¿no? Entonces, muchachos, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.